Igualmente voy a grabar para poderles facilitar para que puedan tener ustedes alguna información adicional, ¿sí? Entonces continuamos dentro de la descripción de la ficha. Tenemos fecha de compra, digamos que tenemos una fecha, coloquemos la fecha del día de hoy, que es 16/09/2020, ¿sí? Ya, colocamos la fecha, ¿sí? Igualmente la fecha en cual comienza viene siendo la misma fecha de compra. Vamos a colocar 09/2020, ¿sí? Colocamos la misma fecha. Fecha fin, ¿sí? Eh, Fecha fin de la amortización. Entonces aquí lo que vamos a hacer ya es el primer cálculo, ¿sí? ¿Sí? El primer cálculo. Antes de esto voy a llenar la que sigue, que es cierre del primer ejercicio, cierre del primer ejercicio fiscal, que en este caso es, colocamos que es 31 del 12 del 2020, ¿no? Que es el cierre. Y aquí vamos a básicamente hacer el primer cálculo. ¿Ok? Colocamos primero la fórmula y luego les digo de qué se trató o cómo se es el cálculo para conocer la fecha fin de amortización. ¿Sí? Colocamos igual F4, que básicamente es la fecha comienzo, más, digamos, paréntesis, F9, que viene siendo también la vida útil. Adicionalmente, este dato ya teníamos, la vida útil de, en este caso, puede ser el computador que estábamos poniendo como ejemplo, ¿sí? Por 360 días, 265 días, ¿sí? Del año, más, aquí vamos a ver algo adicional que también se utiliza, ¿sí? Que es una pequeña función que es entero. Y vamos a ver qué hace este entero. Este entero lo que hace es redondear un número hasta el entero inferior o más próximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una división entre dos celdas y tengo yo esa división con decimales, lo que me hace el entero es redondear y darme un valor fijo. Eso es lo que hace entero. Entonces colocamos entero, ¿sí? Y coloco F9, la celda F9, 4 años dividido para, en este caso, ¿sí? 4, ¿sí? En número entero. Entonces, y al final cierro la función, ¿sí? Ponga usted Enter y mire qué resultado básicamente nos da. 16 de septiembre del 2024. Ya, ¿qué es lo que nos da ahí? Una fecha básicamente de fin de la fecha de amortización, ¿sí? Entonces, aquí nos daría la fecha exacta del cierre, ¿sí? Del cierre en los 4 años. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hizo es calcular la fecha de fin de la amortización, ¿sí? De 4. Si usted cambia, por ejemplo, pone 3, ¿sí? Igualmente ya lo va a cambiar. Aquí va a salir 16/09 del 2023, ¿sí? Igualmente acá, si coloco un año, ¿sí?
hasta el 21, hasta el, básicamente, hasta el 2021, ¿sí? Hago un ejemplo de un computador. ¿Cuántos años de vida útil tiene? ¿Alguien me ayuda? ¿O ¿alguien conoce? ¿O de alguien que nos comparta de algún inmobiliario, algo, su vida útil? Ya, en práctica, ya real, ¿me pueden ayudar alguien? ¿Nadie? Por ejemplo, de un computador, actualmente, pues desde 2 años, ¿sí? Actualmente, con los avances tecnológicos, pues de 2 años, ¿sí? Con lo que nosotros tenemos. Y pues igualmente, pues dado sus correctas manipulaciones, hasta 5, ¿sí? Hasta 5. Entonces, eso es lo que es un computador, ¿sí? Entonces, vamos a poner el ejemplo de 4 años, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora el siguiente, no sé si tienen alguna pregunta sobre este cálculo. Lo que hicimos es calcular las fechas, ¿sí? Y que me dé la fecha exacta del fin, ¿no? De la amortización, ¿ok? Entonces, para yo no hacer manualmente, utilizamos esta pequeña fórmula que era, pues, en este caso, la fecha, ¿ok? La fecha de compra, ¿sí? La fecha de comienzo de la amortización que coincidía con la fecha de compra y adicionalmente con la vida útil de los años, que era aquí 4 años, por 365 días, más, en este caso utilizamos una función que era entero, que era el entero que me devuelve un resultado, ¿sí? Y básicamente en número entero, y ese número entero me va a permitir a mí hacer un cálculo, ¿no? Entre los años y dividido para 4, ¿sí? Vamos a la siguiente. Total de días, igualmente vamos a utilizar la siguiente. Y si vamos a calcular días, solamente hay una función llamado días 360, ¿sí? Calcular en días. Fecha inicial. Es la fecha inicial, F4, o seleccionamos la fecha inicial. Y la fecha fin, que ya lo calculamos, ¿sí? Que es esta. Y cerramos. ¿Cuántos días tenemos en 4 años? 1440, ¿sí? Ujú. Sí, le salió lo mismo. Dejo ahí día 360 sobre la fecha de inicio y fecha fin, 1400. Igualmente esto va a cambiar si yo, por ejemplo, en 10 años o en 7, igual 2570 días, ¿no? Tiene en días, ¿sí? Hasta ahí tenemos preguntas. Hasta ahí. ¿Ya?
A continuación vamos a la siguiente, que es el porcentaje de la amortización, ¿sí? En este caso, pues, vamos a calcular a través de la siguiente función, ¿sí? Que es igual a porcentaje 100, se desconoce, de dividido para el número de años, ¿sí? Y dividido para 100. ¿Mm? ¿Ya? En este caso tendríamos 25% anual, ¿sí? En cuatro años, ¿sí? 25. Igualmente si yo cambio en 2, 50, su porcentaje, ¿sí? En 7, 14 y en 4, 25, ¿sí? Como estábamos cambiando, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí luego la fecha de baja en algunos productos o dan de baja, sería la fecha de aproximada de baja en este caso, de ese inmobiliario, una fecha de baja, independientemente de cualquier fecha, voy a poner X fecha entre estas de baja, vemos que se va a dar luego de hacer la tablita el 17 del 09 del 2020, ¿no? Es una fecha de baja en este caso, el inmobiliario. ¿Ok? Muy bien. A continuación teníamos nosotros acá, tenemos el tipo de impuesto de sociedades. Aquí nos dice, escoge el tipo de impositivo de impuesto de sociedades a aplicar, ¿sí? Entonces yo tengo 20, 25 y 30. ¿De dónde venía esto? Venía pues de las tablas, ¿ok? Igualmente yo tengo acá, ¿sí? De estas tablas, una lista de datos, ¿sí? Y tenía 20, 25 y 30. Entonces de aquí colocamos nosotros el porcentaje. Entonces vamos a trabajar con 20. Vamos con 20, 25, no hay inconveniente. Llenado básicamente sería pues la matriz de información, ¿sí? De descripción de la ficha del inmobiliario. Entonces, descripción, voy a cambiar como para hacer una máquina, descripción de esa máquina, XL, ¿sí? Ubicación, taller 1. Ya, esos datos son los que eh, necesitaba inicialmente para poder completar, ¿sí? Entonces, hasta ahí, chicos, tenemos ya la primera descripción, ¿sí? Los primeros cálculos. ¿Preguntas? Ya. Continuamos. Vamos a lo siguiente, ya el cuadro de cálculo de la amortización, ¿sí? Entonces, en la primera, pues, es las fechas, hacer un pequeño control y un cálculo de fechas, en lo cual igualmente vamos a utilizar unas- una, una función que básicamente de comparación, una función lógica de comparación entre fechas, fecha, año y días, ¿sí? Para que tenga la fecha de amortización. Entonces vamos a realizar con la siguiente función. Empezamos con igual, ponemos sí. A continuación, básicamente la prueba lógica, ¿sí?
que va a ser la fecha ¿sí? De vida útil, en este caso 4 años. Como esto voy a hacer un cálculo adicional, ya que tengo 4 años por calcular. Esta tabla de amortización se calcula por año, ¿no? Entonces tendría yo aquí 4 fórmulas para poder yo desplegar y sean funciones relativas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Colocar el símbolo de dólar para que sea relativa a la fórmula y pueda calcular lo mismo para el siguiente año hasta el 2024 que teníamos aquí como ejemplo, ¿no? Es decir, teníamos que calcular 21, 22, 23, 24, 4 años dentro de esta tabla de cálculo de amortización. Entonces, colocamos nosotros los símbolos de dólar, ¿sí? Antes del número. Igualmente al inicio, ¿sí? Para que sea relativa la forma. Estoy en la parte de la prueba lógica. Si si la vida útil es mayor o igual a el primer dato, en este caso el primer valor, el primer año, que quiere decir dentro de esta tabla, hay el primer año que está en la celda A18, está el primer año que corresponde aquí, ¿sí? Menos 1, esa es la prueba lógica. Esto sea adicionalmente el valor fecha, continuación año, de el número básicamente de la serie, que es el cierre del ejercicio fiscal del primer año, que es el 31, está en la celda F6, cojo, ¿sí? Adicionalmente también a esta lo hago relativa, ¿sí? Escojo ahora pues el mes, que es igualmente, está dentro de esta misma fecha el mes, escojo lo mismo, igualmente el símbolo, ¿sí? Y por último, el día. Día, paréntesis, el cierre del ejercicio fiscal o el año de cierre y la fecha exacta. Cierro, cierro y a continuación coloco pues la parte falso del ejercicio, es decir, el comentario. Voy a poner comillas, pero sin comentario, ¿sí? Simplemente comillas. ¿Qué es lo que he hecho? Comparar, ¿sí? La fecha de inicio de la amortización con básicamente la fecha cierre de la amortización. Entonces, coloco yo
Enter, ¿sí? Y tendría básicamente la primera que terminaba en el 31, la siguiente, ¿sí? Tendríamos el cálculo para las otras fechas, ¿no? Ya luego lo arrastramos para el cálculo de las siguientes fechas, ¿sí? ¿Nos salió? ¿Alguna pregunta? ¿Algo pasó? Yo, ¿Ya? ¿Qué pasó? sí, no sé. Sí. En lo que aplicamos la fórmula de mayor o igual a 18 es -1. Sí, sí, mija, sí, tal vez por lo que está la pantalla pequeña, no se visualizan, es -1, ¿sí? Ya les voy a mostrar de dónde salía esta A18. Adicionalmente, hay aquí, ¿sí? Esta es la primera, eh, en este caso, el primer dato, la primera fecha, ¿sí? De nuestra tabla, que empezaba en 1, las siguientes 2, como la tabla de pagos, la primera letra es la 1, la 2, la 3, eso es lo que tengo acá, sino que estaba, no está oculta, sino pues está así nomás, ¿sí? Pero dentro de eso está el grupo de datos que empieza, ¿sí? En el cuadro de la amortización, ¿ok? A ver, veamos si tenemos, a ver si nos calculó, si nos dio la fecha. Ahora sí, ya dio. Sí, -1. ¿Ya? Vamos a la siguiente, que es cuota anual. Entonces un poquito más larga la comparación, ya que nosotros vamos adicionalmente a utilizar una función, ¿sí? Una función financiera denominada pues S, y ya lo van a, demuestro nada más con la función que vamos a aplicar en cuota anual, está SYD, que nos devuelve la depreciación por método de anualidades de un activo durante un periodo específico, perdón. ¿Sí? Entonces, dentro de la fórmula vamos a aplicar esta función, ¿sí? Si no lo han visto, pues SDIE devuelve la depreciación por anualidades de un activo durante el periodo específico, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer dentro de esta fórmula. Entonces, vamos a utilizar. Entonces colocamos igualmente todas estas funciones son a través de función sí, una función lógica, así como hicimos anteriormente. Está utilizada una función lógica que me compare pues la fecha de inicio, fecha final, ¿sí? Y me muestre eso. Igualmente aquí todas las funciones que vamos a utilizar en estas tablas pues son funciones lógicas, que dentro de esas funciones lógicas podremos utilizar funciones financieras, como la que vamos a hacer a continuación. Vamos a utilizar una función lógica, una función financiera y también un buscar, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer a continuación. Entonces, colocamos sí. A continuación, utilizamos la prueba lógica, es decir,
el dato que viene siendo la fecha de inicio de la amortización, que es esta, es igual. Por favor, si nos acaba el tiempo, igualmente quisiera pues por lo menos terminar esta partecita, el primero de cada uno, ¿sí? Para que puedan ustedes aplicar en otros ejercicios, ¿sí? Entonces continuamos. A continuación colocamos pues un mensaje, ¿sí? El mensaje es igual, la prueba lógica B18 es igual, viene pues a un comentario, este comentario va a ser vacío, ¿sí? El comentario va a ser vacío y el valor verdadero que vamos a poner igualmente va a ser vacío, ¿sí? Colocamos punto y coma y adicionalmente también vamos a utilizar funciones lógicas anidadas. Es decir, ¿qué quiere decir una función lógica anidada? Utilizar otro, ¿sí? Con la misma estructura, ¿sí? Con la misma estructura. ¿Qué es lo que estoy ahorita haciendo? Simplemente puse que si esta fecha es igual a vacíos, nada más, entonces o encontré otra función. Cuando diga sí, viene otra función, sí, y asimismo la misma estructura. ¿Qué tiene la función sí? La prueba lógica, la que va a comparar, y esto si es verdadero o si es falso. ¿Sí? Yo puedo hacer varios y los que yo necesite para comparar. Aquí se va a utilizar varios. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente, el siguiente sí. En el siguiente sí va a ir lo siguiente. Ya, el tipo de, en este caso, el método de amortización. Aquí también teníamos varios, ¿no? En nuestra tabla, aquí en el ejemplo pusimos lineal. Igualmente, lo que voy a hacer es colocar la celda en donde pertenece el método de amortización, que es lineal. Y también voy a utilizar función relativa, ¿sí? Y coloco a continuación qué es lo que va a comparar, ¿sí? Que esto es igual a el método dentro de la tablita, el método lineal, ¿sí? Puede ser regresivo de suma de dígitos, también hay degresivo de porcentaje, ¿sí? Esos hay dentro, o constante. Entonces vamos a primero el primero, que es igual a degresivo, si esto es igual a degresivo, ya les explico de qué se trataba. Degresivo, suma de dígitos. De dígitos. ¿Ya? Entonces, en nuestra tablita teníamos tres, ¿no? Degresivo a través de dígitos, que me haga el cálculo de valores, tanto enteros como decimales, ¿sí? Y me muestra esa información. Otra tengo a través de porcentajes, ¿sí? Y por último, a través constantes, ¿ok? Entonces, vamos a colocar el primero, que haga la búsqueda de si este valor es degresivo, haga una suma de dígitos. ¿Sí? A continuación, cierro, punto y coma, y vendría pues el valor falso, que en este caso va a ser la función financiera que yo les indiqué anteriormente, que era S y D, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí es colocar el costo, el valor residual, el, el periodo de vida, ¿sí? Y su periodo que tiene. Entonces vamos a colocar esos valores, ¿sí? Y las celdas en donde está. El costo
¿sí? Buscamos el costo. Costo está en la celda C10. Ahí está el costo. Entonces coloco yo C10. Igualmente a este C10 coloco relativo como función relativa, ¿sí? Adicionalmente, ya está el costo, valor residual. Este valor residual tenemos aquí, ¿sí? En nuestro caso tenía vacío, pero vamos a colocar que en otros ejercicios, al tener este valor, también es el valor residual que tenemos. Ese es el valor de costos, ¿sí? En este caso teníamos vacío en el ejemplo, pero en la fórmula sí debe ir, ¿sí? Esa celda, que es la C11, que es su valor residual, ¿ok? Es lo que estamos calculando, la cuota anual de la amortización, ¿sí? A través de la fórmula S y D, ¿sí? Que ya me explica que debe ir costo, valor residual, vida y periodo. Entonces estamos ahorita en valor residual. Igualmente esto que sea relativo, ¿ya? Que sea relativo. Y a continuación tenemos nosotros vida útil, ¿sí? Que es los daños que tenemos. En nuestro caso estaba 4, perdón, nos fue punto y coma. Vida, igualmente esta debe tener función relativa, su celda sea relativa, y por último su periodo. ¿Cuál es el primer periodo? El primer periodo que teníamos es básicamente el 1, ¿no? Que está dentro de la celda A18. Entonces aquí colocamos nosotros la celda A18, que yo les mostré que estaba acá en este primer dato. Aquí tenemos el A18, que es el primer periodo que nos corresponde del primer año, ¿sí? Entonces, si nosotros somos 4 años, serían nosotros 4 filas que calcular, ¿no? Porque son 4 años de depreciación. Entonces estamos ahorita calculando el 20, luego el 21, 22, hasta el 24 que tenemos, ¿ok? A 18, ¿sí? Cerramos y esto vamos a dividir por los 365 días y multiplicamos, ¿sí? Por las celdas B18, que es la fecha, menos la fecha de comienzo de la amortización, que es la fecha de hoy, actual, ¿sí? Cierro. A continuación viene el valor falso, pero voy a utilizar otra función. Estas son funciones, chicos, anidadas. Mire, ya vamos con 3, ya iniciamos con un sí, luego hicimos otro sí, y ahora vamos el siguiente sí. ¿Sí? Es una pequeña fórmula media, larga esta, para poder hacer el cálculo anual, ¿sí? Como ven ustedes aquí, trabajar con Excel en funciones financieras, pues sí es un poquito extensa algunas fórmulas. Sí, continuamos, todavía nos falta hacer también el cálculo de ese, en este caso, degresivo del porcentaje. Entonces, para ello, igualmente, el sí,
la prueba lógica que vamos a utilizar, en paréntesis nada más, colocamos F8